Buenos días, mis amados hermanos. Si te has conectado hoy es porque eres un hombre que confía en Dios, eres un hombre de fe, eres una mujer que necesitas de la palabra de Dios y por lo tanto tu esperanza está puesta en Dios. Y la palabra de Dios nos promete que aquel que confía en Él, pues será ayudado, será guiado por nuestro Dios y bendecido en el nombre de Jesucristo. Así que mientras pasamos por todos estos sucesos, estos procesos tan difíciles, aprendamos a vivir contentos. Amén. Por medio de las escrituras que nos enseña el Señor. Amén, así es. Damos gracias al Señor porque Él nos regala de nuevo la oportunidad de estar aquí juntos. Así y es. vamos a pedirle al Señor que nos dé quietud en nuestra alma y en nuestro espíritu para que podamos recibir la buena palabra del Señor, esa palabra que nos ayuda y nos conforta. Ha sido una semana difícil para Amén. muchos, mucha gente enferma. Oramos por nuestro país, por el mundo entero, Amén. por fortaleza de esas familias que tienen familiares enfermos, algunos han fallecido, amigos, gente cercana. Oramos, el enemigo se ha querido levantar de una manera poderosa, pero Dios está en su trono. Amén. Y Él es todopoderoso. Así Amén. que creemos en que estamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Dios, porque así es. Estamos en las manos tuyas, en las manos del que todo lo puede. Así es. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos des quietud en nuestro espíritu, Señor, y que nos des, Padre, de tu gozo en nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para poder disfrutar este tiempo, Señor, poder concentrarnos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos y que traigas, Señor, Padre, tranquilidad a nuestro corazón. Que traigas paz, Señor, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por todos estos hombres y mujeres valientes, Señor, que están aquí, que estamos aquí, deseosos y necesitados de ti. Tenemos sed de ti y por eso estamos aquí. Así es. En el nombre de Jesucristo, amén, Amén. y amén. La semana pasada iniciamos esta palabra que hoy terminamos con el favor del Señor y la llamamos el secreto para vivir contento. El secreto para vivir contento. Aprendimos como primer punto que para vivir contentos depende, dice, solo de Dios. Cuando nosotros dependemos solo de Dios, entonces depende de Él que yo esté contento y Él va a hacer todo para que yo tenga contentamiento. Así es. Cuando dependemos del Señor, entonces podemos tener contentamiento. Y el versículo que hemos usado para esta palabra que el Señor nos ha dado, que ha sido rema para nosotros en este tiempo, ha sido Filipenses 4, versículo 10 y 11. Y dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gloria a Dios. El domingo pasado compartíamos entonces esta gran verdad, ¿cierto? Que el depender de Dios era lo que nos daba contentamiento y también compartíamos que existían dos maneras de vivir en la vida. Y ellas son, una, vivir en autosuficiencia o vivir en la suficiencia en Cristo. Pablo aprendió a vivir en la voluntad de Dios. Aprendió a vivir confiando que estaba en la voluntad de Dios y esto le hacía vivir en la suficiencia de Cristo. Así es, mi amor. Lo siguiente que compartimos, usted lo puede ver cuando termine la prédica, si no lo ha podido ver, es tener una actitud llena de gratitud. Sé que en estos momentos donde sentimos que a veces nos tiembla todo nuestro ser debido a tanta aflicción, se nos olvida ser agradecidos, ¿cierto? Hay personas que están pasando por cosas tan grandes que el dolor en el momento se nos olvida de dar gracias por todas las cosas que Dios tiene escritas para nosotros en los momentos difíciles. Y hoy queremos seguir aprendiendo por medio de la palabra cómo el apóstol Pablo enseña la actitud que debemos tener aún en las pruebas.
Y esto fue lo que compartimos el domingo pasado, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estén siempre alegres. La otra versión dice, Dios habla hoy, estén siempre contentos. Nunca dejen de orar. Mis amados, quiero hacer un pequeño break aquí. No dejen de orar. No dejen de orar porque hay un espíritu de muerte. Y ese espíritu de muerte no es solamente muerte física, sino muerte espiritual, muerte financiera, muerte en familia, muerte de divorcio, muerte de sueño, muerte de todo lo que pueda el enemigo matar, robar, destruir, viene. Entonces, manténgase firme en oración. Yo no sé si Dios comenzó a hablarle a alguien ahora, pero si usted nunca ora, comience a orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Todas habla de cosas buenas a veces y de cosas no tan buenas. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Acuérdense, mis amados, que algunas situaciones no cambiarán hasta que nosotros tomemos la decisión de cambiar. Amén. Así que ánimo. Espero que la palabra de hoy siga siendo de bendición en estos momentos como nunca, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro mayor deseo. Es nuestro mayor deseo. El secreto para vivir contento, número 3, es conocer la fuente de mi fortaleza. Conocer la fuente de nuestra fortaleza. Así es, conocer la fuente de mi fortaleza. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, yo creo que si no es uno de los clásicos más sí, es un clásico, sí, de los creo más que es conocidos. De los versículos, de los primeros que no se aprende. Está pegado, como decimos nosotros, sí. Está tan pegado que hasta el que no es cristiano lo dice. Sí. Mis hermanos, este es uno de los versículos más populares en nuestra cultura evangélica. Este versículo se ha impreso en carteles, en camisetas, en tazas de café, en murallas, camisetas. Es más, se lo he visto a peleadores, a boxeadores, como tatuajes, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted se imagina, Dios, dos boxeadores que tengan ese tatuaje que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, vamos a ganar la pelea. Y uno de ellos dos tiene que pelear, ¿cierto? Yo no creo que Dios tiene que perder. Yo no creo que Dios esté respaldando esa pelea, pero tristemente las personas han llegado a asignarle un significado extraño e incorrecto fuera de contexto, completamente contrario a lo que realmente significa, al grado de distorsionar su significado, y se ha convertido en una frase de superación personal y de ambiciones y logros, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Amén. Hay veces para entender lo que es algo, también es bueno hacer el ejercicio de poder saber o entender lo que no es ese algo. Y todo lo puedo en Cristo no es una licencia para lograr cualquier cosa que queramos. Ni es un cheque en blanco que promete cualquier deseo. ¿Qué más no es todo lo puedo en Cristo? Y a los amigos míos que les gusta el fútbol, no es tampoco para decir la selección Colombia, todo lo puedo en Cristo, vamos a ganarle a los argentinos. Tampoco es para eso, mis hermanos, ni para ambiciones personales. No, su verdadero significado no tiene que ver nada con esto. Vuelvo y repito, está fuera de contexto bíblico. Está fuera de contexto. Pablo no está diciendo estas palabras en el sentido literal. O sea, él no está diciendo, él no está creyendo de verdad que no había nada que él no podría hacer. Él no está creyendo que se podría tirar del Empire State y ¡pum! Y no le pasaba nada. No caía como un sapito aplastado. Él no está diciendo eso. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, se refería a todo lo que fuera la voluntad de Dios Todopoderoso. Entonces, como Pablo conocía la fuente de su fortaleza, en otras palabras, me está hablando de estar unidos a Cristo. Amén. Tal y como un tren que puede andar rápido y fuerte, porque él está unido a unos rieles de acero.
Pero si se aparta de esos rieles, se convierte en pura chatarra. Mientras esté unido en esos rieles, él puede andar y puede ser fuerte y puede estar fortalecido el tren. Pero si el tren se aparta del riel, es pura chatarra. Así es, así es. Jesús es nuestra vía. Es como esos rieles que nos llevan, que nos conducen. Jesús es nuestra vía. Él es nuestro camino. Y mientras que nosotros estemos unidos a las vías de Dios, a las vías divinas, entonces podemos enfrentar grandes tormentas. Entonces pueden llegar grandes lluvias, fuertes lluvias, y nosotros vamos a estar fuertes. Pueden venir grandes vientos y nosotros estaremos firmes en el Señor. Y podemos decir entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo es mi vía, porque Él es mi camino, porque Él es el que te sostiene. Y yo sé que eso tú lo sabes. Y que aunque la vida a veces tiene subidas y tiene bajadas, creo que estamos en tiempos de bajada, pero también hemos disfrutado tiempos de subida, podemos descansar en la soberanía de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Por eso podemos descansar en Él, podemos descansar en su soberanía, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. El que nos sostiene. Amén. Entonces, Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca del contentamiento. Amén. Del contentamiento, no de sueños hechos realidades o metas logradas. Así es. Filipenses 4:13 se trata de estar alegres y mantenernos fieles aún en las situaciones más duras de la vida. Así es. Cierto que es un poco difícil, por no decir bastante, ser fieles en las circunstancias difíciles. Entonces, no se trata de una palabra mágica para cambiar las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ¡pum! Todas las cosas cambian. No. Qué triste decirle, pero tengo que compartir la palabra Amén. de Dios como es. Más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de circunstancias que no puedes cambiar. Mis amados hermanos, hay circunstancias que solamente podemos descansar en Dios y confiar en Él, porque no las podemos cambiar. Entonces, de eso se trata Filipenses 4:3. Amén. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cristo no hace todo por el creyente. ¿No hace todo? No, no lo hace todo. O sea que si uno se acuesta en una hamaca y dice todo el día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tráigame un bollo de yuca ahí con aguapanela. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Entonces uno empieza a ver los edificios alrededor. No así. Cristo no hace todo por el creyente, ni tampoco el creyente hace todo por sí solo. Porque recuerda que las Escrituras dicen, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea que hay una participación de parte y parte. Tanto Cristo como el creyente tienen parte en ¿qué? En la conquista de las circunstancias. Tenemos que hacer nuestra parte en la conquista de las circunstancias. El creyente declara, yo puedo, pero ¿sabe qué? El creyente también debe de levantarse y ponerse de pie. O sea, cuando uno dice, heme aquí. Así es. No es solamente declarar, también es accionar y decir, yo creo, entonces me pongo de pie. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Enfrento las circunstancias que me esperan. Esa es mi parte. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo hago esa parte? Cuando tú te levantas y dices, Señor, véame aquí. Entonces, cuando estás metido en las circunstancias, estás dándole cara al problema, entonces que ingresa a Cristo y fortalece al creyente. Amén. Ahí es cuando el Señor dice y Cristo infunde fortaleza al creyente mientras Él está manejando el problema. O sea, nosotros tenemos que afrontar el problema. Cuando el Señor ya ve que nosotros no podemos, entonces Él ingresa. Y cuando nuestra fortaleza ya no basta, entonces Cristo demuestra su maravilloso amor y cuidado con Amén. su amado siervo. Así es. Y eso es lo que el Señor está haciendo con muchos de nosotros, que si no fuera por Dios, hermano, muchos de nosotros estaríamos en la lona hace rato,
ya nos hubiesen contado 20, 30. Es Dios el que nos está fortaleciendo. Amén. Porque algo bueno también viene, algo grande también viene. Así en el nombre es, de así es, Jesucristo. yo lo creo. Por eso declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así Pero es. qué importante es darle el valor que realmente esa palabra tiene. No es como veníamos hablando, sino que eso tiene una razón de ser. El por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo puedo mantenerme fortalecido en el Señor? ¿Cómo fortalecerme en Cristo? Porque Él es mi fortaleza. ¿Cómo hacerlo? Y la única manera es manteniéndonos firmes en el Señor. O sea, como Estando un soldado. firmes, así es. Un soldado, pero en Cristo. Firme. Firme. ¿Cierto? No un soldado todo No. Como dicen por ahí, jocosamente desguabinado. Yo no sé qué quiere decir exactamente, pero no, uno lo ve firme y así tenemos que ser nosotros. Bueno, es alguien, esa palabra es como alguien con una actitud endeble, que, o sea, aún con su actitud corporal está así. Yo me acuerdo cuando ahí se me sentaba mal, que me decían, siéntese bien, y le cogían con una regla a uno, le metían un reglazo, pero uno tenía que andar firme. Así es, así es. Por eso, para poder entender Filipenses 4:13, para poder leer ese pedacito, ¿Qué hay que hacer? Hay que leer todo el contexto. Ah, y hay ahí que el leer problema. todo y poder entender el ¿De contexto qué en el está que hablando fue Pablo? expresado. Porque Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así es. Así Y no es. sacarlo de contexto para usarlo a mi manera y a mi amaño, no, sino para poder entender qué es lo que el Señor quería enseñarnos a través de eso. Estamos Entonces, de acuerdo, mi amor. para mantenernos, para poder estar fortalecidos, necesitamos mantenernos firmes. Por eso Filipenses 4, versículo 1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? Poniendo nuestra mirada en Cristo. Así es. Poniendo nuestra mirada en Cristo, nuestra confianza en Cristo. Amén. No en las circunstancias, sino en Cristo. Amén. Para estar firmes en Cristo, debemos de permitir que Él sea el centro de nuestra vida. Que todo lo que gira alrededor sea alrededor de Cristo. Entonces podemos estar firmes. Y recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así Mis es. amados, qué triste. O sea, de pronto no estoy diciendo lo que muchos puedan esperar. Nuestra ciudadanía eterna no está aquí en la tierra. Somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestro Señor regresa pronto y nos llevará a su presencia y nos regalará un cuerpo nuevo, nos va a transformar con un cuerpo nuevo. Entonces, Pablo estaba más allá que acá. Ese era el contentamiento de él. Pero cuando uno tiene los pies más acá que allá, entonces, hermano, uno mantiene descontento todo el día. La palabra de Dios nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros. Pablo lo dijo. Pablo dijo, hubiese yo desmayado si no creyese en la bondad del Señor. Pero la meta de nosotros como hijos de Dios es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es. Este capítulo 4 de Filipenses es poderoso en el Señor, porque en él también habla de los pensamientos que debemos de tener. Por eso es importante entrenar nuestros pensamientos. Si yo tengo todo esto en mi corazón y en mis pensamientos, eso me va a hacer estar firme en el Señor. Y es lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Entonces, el estudio de hoy nos da una gran enseñanza, y es que debemos imitar el estilo de vida de Pablo. El estilo de vida de Pablo. No estoy hablando aún ni de nuestro Señor Jesucristo, porque no, pero que Él es perfecto, que Él es Dios. No, estamos hablando de un hombre. Por eso, Señor, hay veces transforma la vida de hombres que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que yo lo haga? Para que veamos que ahí sí podemos decir, todo lo puede en un Cristo que nos fortalece. Este es un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo de Dios, y la Biblia nos enseña que debemos de imitar el estilo de vida de Pablo. Amén. De hecho, hay un adagio que dice que es sabio aprender de otros. ¿Cierto? Cuando vemos a través de la vida de otros cómo fue su vida, cuáles fueron sus frutos, y poder imitarlo, eso también va a traer bendición a nuestra vida. Por eso es que
Pablo escribe en Filipenses 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, él no está chicaneando. No. Es lo que está enseñándole a los filipenses. Es que, mire, ustedes quieren tener contentamiento. Lo que ustedes ven que yo he hecho, háganlo y la recompensa va a ser que van a sentir la paz que yo estoy sintiendo en el momento, ¿cierto? Así es, amén. ¿Y cuántos necesitamos esa paz de Dios? Amén. ¿Y qué nos puede hacer falta si la paz de Dios está inundando nuestros corazones? Entonces no habrá lugar para la tristeza, no habrá lugar para la depresión, no habrá lugar para la ansiedad, porque la paz de Dios estará llenando todo nuestro corazón, porque tenemos la convicción Amén. de que Cristo Amén. está con nosotros. Amén. Tenemos la convicción en el poder de aquel que fue resucitado de los muertos. Entonces, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, estamos hablando de la misma carta, Filipenses, en el capítulo 4 dice, no se inquieten por nada. Ojo que no dice, inquiétense por algunas cosas, por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mira, otra vez nos manda, nos enseña, ojo con la oración para no caer en depresión. Salió rítmico y todo. Sí. Ojo con la oración para no caer en depresión. Y ruego, preséntense contentos, alegres, denle gracias, agradecidos. Y la paz de Dios, mira esta promesa, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tremendo. El apóstol Pablo en esta carta no está maldiciendo. Mire, está maldiciendo. ¿Pero por qué? No está arrancando el pelo, no está renegando. ¿Pero dónde está Dios? ¿Y yo por qué no puedo ver a Dios en estos momentos que me están pasando estas cosas? No soy un siervo de Dios. No, él no está renegando. No, todo lo contrario, le está dando testimonio a otros del poder de Dios en su vida. Está enseñando a los filipenses que busquen a Dios, que se fortalezcan en oración, que no se la mantengan quejándose. Sí, hay días donde uno se puede quejar y quebrantarse delante de Dios y llorar delante de Dios, pero esa no debe ser nuestro estilo de vida. Entonces Él le está dando testimonio a ellos, no chicaneando, sino que les dando testimonio cómo pueden aprender este contentamiento. Entonces ahora, hablando en términos humanos, los filipenses tenían toda la razón para estar preocupados y ansiosos, así como nosotros. Hay momentos en que nuestra humanidad nos preocupamos, nos sentimos tristes, pero hay que buscar la oración, hay que buscar la paz que viene de Dios. Así es, pero ahí es donde Pablo es tan importante y le enseña a través de su vida a los filipenses, porque recordemos que Pablo estaba en la cárcel, él tenía razones para hablar con amargura. Tenía razones para estar deprimido, tenía razones de peso para estar triste. Así como veía que los filipenses también tenían razones por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo una severa persecución. Grandísima, amén. Estaban sufriendo, y no solamente eso, estaban enfrentando una gran perturbación en la iglesia. ¿Por qué? Porque había desunión, habían peleas. Usted sabe lo que puede pasar donde hay hombres, donde hay personas. Así es, había muchos y eso lo pueden ver en Filipenses capítulo 1. Pueden estudiar la carta de los filipenses, excelente, en capítulo 1, versículo 27, donde van a encontrar toda esta información. Así es, ellos estaban enfrentando en el momento de pronto divisiones aún dentro de la iglesia, porque habían miembros que no colaboraban en el proceso con otros. Habían unos que eran carnales, otros que eran orgullosos, espirituales, centrados en sí mismos. Tenían una cantidad de dificultades, tenían muchas razones para estar ansiosos y preocupados. Y a eso suman en todos estos falsos maestros agresivos, enemigos de la cruz.
Entonces ellos estaban también pasando por un momento difícil de persecuciones, peligros. Necesidades económicas, de ropa, de alimento. Que tenían muchos hermanos. Amén, y todo eso lo pueden estudiar en la carta a los filipenses. Entonces, en medio de tales circunstancias, la única forma en que una persona puede dejar de preocuparse es cuando recibe una inyección de poder sobrenatural. Es como cuando uno le daba el dengue, ¿cierto? Y venían, pum, le ponían una inyección y uno como que se calmaba el pin, se le quitaba. Bueno, esto no se quita en la farmacia, no hay droga para esto, esto no lo venden en ningún lugar, solamente puede venir del cielo. La única forma que uno puede dejar de preocuparse en esa parte natural es recibiendo una inyección del poder sobrenatural. Hay una respuesta a la preocupación y es la ansiedad y el desespero. Cuando uno está preocupado, mantiene ansioso, desesperado, y la fortaleza de Dios, la paz de Dios, y esta fortaleza solo Dios la puede proveer, solo Él, solo esta inyección sobrenatural te puede dar la fuerza, la fortaleza, el contentamiento para seguir. Usted puede ser muy inteligente, usted puede ser una persona que tenga buena moral, usted puede ser el hombre más rico, más fuerte. Escúcheme, hermano, con todo respeto, se puede tomar un barril de alcohol, puede meterse toda la droga que quiera, se puede fumar un tabaco más grande que, mejor dicho, en los puentes de Nueva York y los túneles de Nueva York, y escúcheme, y apenas se le quite la traba, lo único que va a sentir es que el mundo se le cae encima. Entonces, hermano, se lo digo jocosamente, pero es la realidad. Estas situaciones que a veces afrontamos humanamente son imposibles si no recibimos una inyección sobrenatural de nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, así es. Dios es maravilloso y poder recibir su fuerza para afrontar cada problema es lo que el Señor hizo a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, darnos ese poder. Por eso en Efesios 6 encontramos en las Escrituras cuando dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está nuestra fortaleza? Solo en el Señor. Y en Él encontramos la fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo. Necesitamos revestirnos de Dios para poder resistir estos días malos. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Que cuando todo esto pase, podamos estar firmes. Eso sí que es un milagro. Yo no sé cuántos milagros estás pidiendo tú, pero sí sé que será un gran milagro cuando estemos firmes y todo esto ya haya quedado como parte de nuestra historia y que nosotros nos hallemos firmes delante del Señor. ¿Y dónde encontramos esas fuerzas? ¿Dónde encontramos esa fortaleza? Solo en Dios, solo en Él, para poder cumplir con el propósito que Él nos ha dado en esta tierra. Porque como soldados de Cristo tenemos que entender, tenemos que comprender que la vida cristiana es una guerra de fe. Tu fe está siendo en este momento confrontada y en este momento solamente los valientes son aquellos que permanecen firmes creyendo en medio de toda esta dificultad. Amén. Y creo que este es un tema que debemos de tomarlo en serio, aunque hay momentos en que nos ponemos jocosos, estamos hablando de un tema extremadamente serio e importante. La ansiedad y la preocupación no son un juego. La ansiedad y la preocupación ocasionan todo tipo de problemas. Por favor, ustedes ya lo están viendo. Uno de ellos es el temor a actuar. ¿Qué hace? Te congela, te frisa, no sabes qué hacer. Amén. Depresión. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos de gran depresión. Lo podemos ver en nuestras familias muchas veces, con nuestros amigos. Estamos viviendo problemas de insomnio. La gente no duerme ni con pastillas, hermano, no hay pastillas que le sirvan. Enfermedades físicas. Así es. La duda, mi amor. Ahí hay un espíritu de duda que se empieza a levantar, porque la ansiedad y la preocupación, el enemigo empieza a decirte, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dónde está Dios? Gente que se aparta espiritualmente de las cosas de Dios, desaliento. Amén. Desaliento, una actitud
derrotista. ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí, hermano, llevado, esperando el fin. Ya compré el ataúd, ¿cierto? Gente que está completamente, que se siente frita. Y Pablo, a pesar de tantos problemas, porque no podemos decir que los problemas de ellos eran menores a los de nosotros, eran diferentes, pero eran problemas muy grandes también. No vivía desesperado, Amén. No vivía preocupado, y eso le permitía controlar tanta ansiedad. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:8, versículo 9. Estos son palabras del mismo Pablo. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades. Cuando estamos hablando por todos lados es sur, norte, este, oeste. ¿Y qué dificultades tenía él? Pues lo tomaban preso, le daban garrote, le picaban serpientes, lo azotaron, enemigos, piedras por todos lados. Pero dice, pero no nos aplastan. Yo en el nombre de Jesucristo le doy gracias a Dios, porque a pesar que llevamos más de un año en esta situación, sí es verdad, tenemos dificultades, pero no estamos aplastados. Si estuviésemos aplastados, estuviésemos como un sapito cuando le pasa un carro. Entonces, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Amén. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. Alguien diga, hay esperanza Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Ahí en estos momentos Él podría decir también, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces, esta enseñanza es necesaria para ver a nuestra familia sana espiritualmente, emocionalmente, físicamente, bendecida por Dios. Amén. Mientras pasamos este aguacerote. Así es, gloria a Dios. Creo que hay muchos textos en la palabra que traen bendición a nuestra vida. Personalmente, este texto que mi esposo acabó de leer, me lo voy a memorizar esta semana. Prefiero memorizar y pensar en lo que Dios habla, que no muchas veces en esos pensamientos derrotistas o esos pensamientos de tristeza, o nada más viendo la realidad, porque no tenemos ni siquiera que esforzarnos en pensar para poder enfocarnos y así hacer como Pablo, porque Pablo nos recuerda que aunque estemos al límite de nuestra fuerza, nunca estaremos al límite de nuestra esperanza. Y es su palabra la que nos da esperanza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Allí es donde debemos de tomar esta palabra y fortalecernos en Dios. Yo te animo que también haga la tarea y esforzarte de memorizar este capítulo, este versículo, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Yo voy a hacer la tarea. Entonces, mis amados, que dicen las Escrituras, Pablo nos recuerda que aunque estemos, ¿qué, mi amor? En dificultades, aunque no tengamos fuerza, siempre la esperanza va a estar. Así, entonces no renuncies. No. Sino fortalécete. No te rindas, sino fortalécete. Amén. No seamos de aquellos que apenas ve un ventarrón, dice, ¡ay, este es el fin! Hermano, la Biblia no nos compara con gallinas. La Biblia nos compara con águilas. Amén. Nosotros no somos unas gallinas, somos soldados de Cristo. Entonces no digamos ya no puedo, sino que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ore, busque de la presencia de Dios, no se rinda. Amén. Fortalézcase en Dios. Ya usted sabe cuál es su fuente. Entonces vaya a la fuente si está cediendo y tome hasta que se sienta saciado. Amén. Vaya a la fuente y fortalézcase hasta que usted sienta fuerzas nuevamente de darle la cara al mundo, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Amén. Así es. Así que en medio de todas estas dificultades, que todas las humillaciones que pronto puedas estar pasando, que las pruebas que podamos estar experimentando, que todo lo que estamos atravesando, ¿cómo debemos de mirarlo? Como oportunidades. ¿Y oportunidades para qué?
para que Cristo muestre su poder y Amén. su presencia por medio de nosotros y en nosotros. Todo lo que tú estás afrontando ahora, todas estas dificultades, las humillaciones, las pruebas, todo esto que estás experimentando son la oportunidad para que Cristo por medio de ti se manifieste, para que Cristo se manifieste en ti y su presencia sea evidente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, es nuestro deber fortalecernos. Amén. ¿Para qué? Para vivir con gozo, para tener paz, para ser amables, para no cansarnos de hacer lo bueno, para mantener alegres. Pastor, pero ¿cómo puedo mantener yo alegre? Ahí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en el capítulo 4, versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Qué le está diciendo a los filipenses? Alégrense de vez en cuando tengan la cuenta gordita, cuando todo salga chévere. No, alégrense siempre. ¿En quién? ¿En la suegra? No. ¿En el vecino? No. ¿En las circunstancias? No. ¿En quién? En el Señor. Entonces dice, insisto. Yo también secundo a Pablo, insisto, alégrese, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Amén. Mi amado, le voy a decir algo. ¿Cuánta amabilidad nos falta? Antes de que pasara lo del COVID, yo muchas veces predicaba en la iglesia que hay muchos cristianos conocedores de palabras. Parecen hermanos que fueran la cuarta persona de la Trinidad. ¿Qué cosa para conocer palabras? Pero son unos ogros, no son amables. Y acuérdense que el fruto del Espíritu es gozo, amén, paz, bondad. Así es. Amén. Cuando no vamos a la fuente, cuando no buscamos esa intimidad con Dios, cuando no estamos allí también enchufados al Señor, entonces no vamos a estar fortalecidos. ¿Y cómo va a ser nuestro carácter? Como decía el pastor, entonces ya no va a haber amabilidad, ya no va a haber bondad, ya solamente va a haber queja, van a comenzar peleas, distensiones en el hogar, el parecer es que yo creo, la crítica, todo eso comienza a levantarse. ¿Por qué? Porque falta estar allí fortalecidos en Dios, en Dios. En este momento estamos atravesando por un ataque en muchas áreas, pero creo que cada quien tiene que librar su batalla de poder entrar a su intimidad con Dios y decirle al Señor, cálmame, ayúdame a tranquilizarme, que pueda ser bondadosa, que pueda ser amable, que pueda traer alegría y contentamiento a través de mi vida, a mi casa, a los que me rodean, que pueda tratarlos con bondad, con amabilidad. Personalmente, esa ha sido una de mis oraciones durante esta semana. ¿Por qué? Porque la angustia, porque toda esta situación tiende a cambiarnos el carácter, a llenarnos de ansiedad y a mudarnos y volver a ser de pronto como muchos de pronto eran antes, en ogros, amargados, pero es la fuente del Espíritu Santo a la que tenemos que beber más que nunca. A raíz de todas estas circunstancias, muchas vidas y hogares se han marchitado las rosas y solo han quedado espinas. Muchos cónyuges maldiciendo a sus esposos, de pelea con sus esposos, blasfemiando a sus esposos, nada más se señalan para verse los defectos y más bien lo que Dios quiere es que tú te fortalezcas, amén, y puedas bendecir a tus hijos, a tu cónyuge, que tú puedas ser en ese momento punta de lanza y que tú puedas recibir lo que recibas económicamente, así sea que no te alcance muchas veces para poder bendecir o pagar deuda, pero que tú en vez de maldecir tu semilla,
tú puedas bendecir tu semilla, tú puedas estar contento, con esperanza, fortalecido en el Señor y diciendo, Señor, mi esperanza está puesta en ti, pero esta semilla la bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo mi familia, bendigo mi ciudad, bendigo las circunstancias por las que estamos pasando, porque sé que mi Señor, Él está con nosotros, Él está obrando en todo lo que está aconteciendo. Así es, amén. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Y si Cristo no es el centro de tu vida, entonces no vas a tener fortaleza espiritual. Si Él no es el centro de toda tu vida, no vas a ser fortalecido espiritualmente. Estarás débil, estarás muerto aún espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estás pegado a la vid que es Cristo. Así que ya deja de estar peleando solo contra Goliat. Todo el día nada más estar peleando en casa, pero no estás peleando contra Goliat de las fuerzas de Dios, con las fuerzas de Dios, sino peleando con los que te rodean. David, mientras el pueblo tenía temor, David fue y le dio cara a Goliat. Amén. Y estas fueron sus palabras. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿En quién estaba fortalecido David para poder pelear contra los gigantes? Amén. En Dios. No era la fuerza de David, no era la piedrita de David, era el poder de Dios en la vida de David. Y ese mismo poder de Dios en tu vida y en nuestra vida es lo único que nos va a permitir ser más que vencedores en medio de todas estas circunstancias, hermano. Así que no es simplemente repetir, no es ese cristianismo, bacanería y pum, 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 la discoteca y todo lo puede del Cristo que fortalece. Y mira que tú puedes hacer hasta una danza con eso, porque rima, todo lo puede en Cristo como fortalece, Filipenses 4:13. No es esa bacanería. Es un sacrificio donde tenemos que aprender que tú haces tu parte, Dios hace su parte y que tenemos que ser cristianos valientes. Y la valentía que Dios nos está exigiendo, Él mismo nos la puede dar. Solamente Él es la fuente. No podemos ser valientes en nuestra fuerza contra un Goliat. No podemos pelear contra el mismo enemigo que es un enemigo invisible y tiene más fuerza que nosotros. Pero cuando nosotros vamos delante de Él, vamos delante del COVID, vamos delante de las circunstancias adversas con el poder de Dios, amén, usted va a estar contento y va a tener paz. ¿Por qué? Porque aunque no entienda por qué está metido en ese arroz con mango, va a entender que usted está en medio de la voluntad de Dios. Amén. Y si usted está haciendo la voluntad de Dios, hermano, gócese. Así es. Gócese, porque lo mejor está por venir. En el caso de Pablo, usted puede decir, pero Pablo no tuvo una iglesia linda y no fue un hombre que salía en televisión. Y no... Escucha, es que el éxito de Pablo no estuvo aquí en la tierra. El éxito de Pablo está allá en la tierra, allá en el cielo, perdón. Cuando el Señor le dijo, buen siervo, entrar al gozo de tu Señor. Fue un hombre que cumplió y vivió para Dios. Ahora, no todos tenemos la misma tarea, no todos tenemos un llamado, pero aunque no nos haya llamado Dios para ser ese apóstol Pablo, nosotros también como padres, como hijos de Dios, como mamá, como hijos, como hermanos, como amor al prójimo, también tenemos que fortalecernos. Si no nos fortalecemos, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir antes que de pronto nos toque morirnos de cualquier cosa, porque de todas maneras nos vamos a morir. Entonces, mientras eso pasa, mientras pasamos a la presencia de nuestro Señor, usted y yo tenemos que hacer como David, enfrentar los Goliates. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentar a Goliat. No podemos quedarnos todo el día, ¡ay, qué miedo! Amén. Tenemos que darle cara a los Goliat, que Dios dice, dele cara a Goliat, pero yo voy a estar contigo. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. No te quemarás. Así es, así es. Dejemos de estar de pronto peleando solos con la situación y con esa frustración de que no sabemos qué hacer.
¿cierto? Muchas veces, muchos pasan el día peleando con la situación, y esto porque aquí, y esto porque así, y qué está pasando, pero realmente es momento, dice la palabra del Señor, bienaventurados los pacificadores, y fortalecernos en Dios te va a dar la paz para ministrar esa paz. Así que tenemos que buscarlo, y eso solamente es bogando mar adentro. Boga mar adentro en la presencia de Dios para que puedas tener la tranquilidad y el reposo que tu alma necesita, que tu casa necesita, que tu familia necesita. No podemos seguir siendo cristianos de orilla, sentándonos allí en la orilla, nada más viendo cómo llegan las olas y cómo traen el pececito, cogiendo. No, tenemos que bogar mar adentro, porque así como una vez mi esposo predicó que los peces grandes se encuentran es bogando mar adentro, entrando más en lo profundo, en la presencia del Señor para fortalecernos. Y la orilla lo que llega es espumita. Así es. Pura bacanería. Si usted quiere cosas grandes, tiene que meterse allá, a la profundidad espiritual, ¿cierto? Entonces, mis amados, tal vez esta palabra para muchos es un reto, pero es que la Biblia es un reto, por eso tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, no hay manera de cómo seguir este camino hacia la meta, no hay manera. Y hoy, con todo mi amor, quiero decirles que todos estamos atravesando por dificultades. Tal vez yo no estoy atravesando por las mismas dificultades que tú, pero yo también estoy atravesando por dificultades tremendas. Yo también soy un ser humano, yo no tengo alas, me corto, me sale sangre, me voy a morir, me enfermo, pero entiendo que la única salida que tengo es mi Señor, y la única que quiero es mi Señor. Entonces, mi amado, no es tiempo de ponerse a seguir jugando con una oración repetitiva o con una frase repetitiva, porque todo lo puedo en Cristo no es un eslogan. No, nada de eso. Todo lo puedo en Cristo es para los hijos que se fortalecen en Dios. Todo lo puedo en Cristo no es para ganar el partido, para que me entiendan aquí folclóricamente. Más bien es para tener fuerza cuando se ha perdido el partido. Esto no quiere decir que se ha perdido la guerra. No, hay veces hay batallas que se pierden, pero cuando nosotros perdemos una batalla, entonces repetimos, todo lo puedo en Cristo para poder seguir persistiendo en la guerra. La guerra no se ha perdido, ya Dios envió a Jesucristo y en la cruz del Calvario ya la guerra está vencida. Estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios, pero lo importante es que mientras nosotros cruzamos este proceso, estemos fortalecidos. Tener contentamiento, eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a tener contentamiento, porque las tribulaciones, como dijo Pablo, solo añaden un eterno peso de gloria. Y si estamos en el propósito de Dios, si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces podemos tener la fortaleza y creer que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. ¿Cómo es eso posible? Pues Dios lo ha hecho posible. A través de la historia hemos visto cómo muchas de las cosas que no entendía el pueblo de Israel, el Señor lo usó para bien. Así nosotros también entendemos este tiempo y sabemos que todo esto el Señor lo está usando para nuestro bien. Amén. Amén, así es. Mis amados, detrás de esta realidad que estamos viviendo hay un milagro de Dios. Yo lo creo. Hay un milagro de Dios. Amén. ¿Qué necesitamos? Recordar que el Salmo 68 nos dice, el Dios de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué necesitamos? Conocer nuestra fuente. Y si la conoces, usarla. Muchos dicen, yo la conozco, es que yo me conozco la Biblia, pero no la usan, no la viven. Y esto es, el que lo goza, es el que lo vive. Entonces, mis amados hermanos, ya sabemos el consejo de la palabra de Dios. Entonces, no tenemos por qué estar muriéndonos de hambre espiritualmente si la palabra de Dios es nuestro pan. Amén. Espero en el nombre de Jesucristo que esta palabra sirva de herramienta
para que podamos levantarnos en el nombre de Jesucristo y recordar que Pablo dijo que lo imitemos para que tengamos esa paz y ese gozo y ese contentamiento. Amén. Amén. Vamos a orar. Así es. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que en el nombre de Jesucristo vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder, Señor, esforzarnos y de la mano tuya vamos a superar todas estas murallas que se han levantado, todos estos Goliat que se han levantado. Padre mío, y mientras eso pasa, Señor, podemos descansar, Señor, que mientras tengamos, Señor, el techo, tengamos el abrigo, tengamos salud, Señor, podemos estar contentos, Señor, porque tú eres el que nos cuida, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo. Padre, y para todo aquel que esté cansado, Señor, dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Hoy renueva tus fuerzas. Dice que volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Permítenos, Señor, fortalecernos con una inyección sobrenatural que viene del cielo, porque toda buena dádiva viene de ti, Señor. Pido en el nombre de Jesucristo que esos hogares que hoy se sientan que están marchitados, florezcan en el nombre de Jesucristo. Que la economía resucite en el nombre de Jesucristo. De una manera solamente que uno pueda decir la gloria es totalmente tuya. Porque detrás de todas estas cosas, Señor, tú estás haciendo milagros. La fe de muchos se tiene que activar, Señor. Entonces, Padre, te pedimos que nos fortalezca, que podamos tener gozo, Señor. Que podamos seguir siendo esos hijos de Dios que se acuerdan que debemos de evangelizar a otros, que debemos dar palabra de ánimos a otros, que eso trae recompensa, que eso agrada a Dios, que consolemos a aquel que está decaído, está deprimido, porque si la sal de la tierra se pisotea, entonces no queda nada que hacer. Entonces tú y yo somos la sal de esta tierra. En otras palabras, somos los que le ponemos, no los salados, sino los que le ponemos el sabor a esta tierra, porque tenemos la presencia de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, ánimos y a fortalecerse y esperar en Dios, porque Dios es bueno, mis amados. Amén. Un gran abrazo y mil bendiciones en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Y recordemos que Él es la fuerza que nos ayuda para vivir contentos, para tener contentamiento. Que tengan una excelente semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.